sobre la instalación, operación y mantenimiento de nuestros alimentadores vibratorios de la serie B. Estos alimentadores son electromagnéticos, por eso se llaman así, porque ejercen una fuerza o utilizan una fuerza magnética que hace que los materiales depositados en una charola sean fácilmente controlables y dosificados a una banda transportadora, a una báscula. Y de eso se trata, de dar a conocer algunos detalles que pudieran auxiliar a los clientes para que tengan más familiaridad en la instalación de estos equipos. Esta plática tiene como objetivo dar a conocer la relación existente entre la tolva, entre un buen diseño de tolva y una charola. Y también el detalle tan bonito que Eries utiliza en su diseño entre un imán permanente y cómo se desplaza y además manda vibración al material. Estos alimentadores operan bajo el diseño de dos masas. Es muy importante tomar en consideración esto. Una masa fija y una masa de desplazamiento. La masa fija se le llama masa de reacción. Es un bloque macizo de acero al carbón que se utiliza para que no afecte el desplazamiento y sea efectivo en el transmitir el desplazamiento hacia el material. Esta masa fija es de acero al carbón y tiene una bobina. Esta bobina no se mueve. Y la masa móvil, la masa de resonancia, tiene un imán permanente que se va a desplazar de un lado por el campo magnético, se va a atraer y a repeler, atraer y repeler. Y dada el voltaje que se le suministra a la bobina, tendería a desplazarse con más facilidad, con más longitud o con menos longitud. El concepto se basa utilizando una corriente corriente alterna de una onda completa de 60 ciclos por segundo. Tenemos crestas y valles. Y tenemos una bobina a la que tiene 3 puntas. Y estas puntas se magnetizan norte, sur y norte. Y tenemos en medio, en una especie de como de U, un imán permanente. Al mandarle corriente alterna a estas puntas, debido al ciclaje de 60 ciclos por segundo, la polaridad va a cambiar 60 veces por segundo. Y entonces el imán permanente se va a desplazar 60 veces por segundo. Y lo que hace el mando vibratorio y la masa de resonancia se va a desplazar de un lado a otro. Aquí tratamos de ponerlo en color para que se distinguiera en la bobina con sus polos. Si le mandamos la corriente alterna a las bobinas, a la bobina, este se desplazaría 60 veces por segundo. Desearía hacer énfasis aquí, porque esta U en color amarillo es la que se energiza, bueno, no se energiza, de alguna manera es la que se desplaza de norte a sur, o sea, se atrae y se repele. Y este imán es el que verdaderamente da la capacidad de desplazamiento al material, no el mando vibratorio, que es una masa fija, sino esto es lo que hace que se desplace el material. Y esto no es más ancho que el ancho de una mano. Entonces, de ahí
eh, es lo maravilloso, porque este imán puede suministrar hasta 650 toneladas por hora, que es lo que pudiera tener un alimentador vibratorio. O sea, la fuerza con la que se desplaza un imán, ¿no? Y la potencia con la que manda el desplazamiento hacia el material. Perdón, aquí quisiera mostrar el ángulo de inclinación que recibe el material en una charola. El, el, la armadura y el imán permanente mandan un desplazamiento hacia la charola y la charola a su vez manda un desplazamiento al material y hace una especie de parábola y entonces va aumentando este espacio, da la velocidad y da la capacidad de desplazamiento del material depositado en la charola. Una charola, si la inclinamos más, va a tener un mayor desplazamiento, una mayor longitud y va a aumentar la capacidad. Por lo regular, el ángulo de inclinación de la charola es de 7 grados a 15 grados, pero lo normal son 10 grados. También es importante cuando se está desplazando la armadura, debemos de ver que no haya ninguna oposición a ese desplazamiento. Si nos imaginamos que esa armadura tiene un espacio libre para desplazarse, atraerse y repelerse, ese espacio no debe ser muy, muy grande. Y entonces, ¿cómo podemos medir ese desplazamiento? Con una etiqueta. Una etiqueta en forma de V que la depositamos en forma inclinada, perpendicular al mando vibratorio, y entonces esta etiqueta en V va a formar otra V, y entonces se van a cruzar, se va a formar una doble V y se va a cruzar. Al cruzarse, lo que está haciendo es darnos la longitud de desplazamiento del alimentador vibratorio. Por lo regular, el desplazamiento de un ajuste bueno es de 55 milésimas de pulgada. Si tuviéramos un desplazamiento mayor, necesitamos incrementar el número de muelles para hacerlo más resistencia a ese desplazamiento. Si disminuye esto y es menor, entonces estamos teniendo una fuerza que no está siendo óptima para su desplazamiento, entonces tendríamos que adelgazar las muelles. Esta etiqueta siempre va a ser el punto de referencia para saber si un alimentador vibratorio está operando bien o algo está sucediendo. Esta referencia, por eso es muy importante observar este desplazamiento, incluso al inicio de la instalación, debemos de fijarnos muy bien en esta etiqueta. ERIE suministra la etiqueta en esta forma, en forma diagonal, ya sea aquí dentro de la charola, casi al final de la descarga o al inicio. Para una buena instalación, siempre debemos de saber que el diseño de la tolva esté correcto para que el equipo se desplace adecuadamente, tomando en consideración que el imán permanente es el que se está desplazando y es el que va a producir esa capacidad para desplazar la capacidad de diseño que tenga el alimentador vibratorio. Si es de los más grandes, la capacidad sería alrededor de 650 toneladas por hora. Imagínense, es enorme. Y de ahí la importancia de un buen diseño de tolva.
La teoría de vibración nos dice que la tolva debe tener una boca o una columna de carga que le vamos a llamar T, y esta columna de carga no debe ser más del 25% del largo de la charola. Y esta H debe ser 2 o 3 veces, no, de 1 a 2 veces el largo de T. Y ese va a ser siempre un buen diseño y para una buena columna. Aquí después, si lo tuviéramos más largo, esta columna sobre el peso, sobre la charola, estaría ejerciendo mucha presión verticalmente y no permitiría que la armadura desplazara. Entonces tenemos que facilitarle al alimentador un buen desplazamiento en el material, quitándole peso de la columna de carga. Eso es muy importante. Aquí estoy mostrando cómo debe ser un buen diseño de tolva con una línea de mayor marcaje. También debemos de tomar en cuenta si la cama de material del alimentador sobresale la altura de la charola. Si sobresale la altura de la charola, nos tenemos que auxiliar con faldillones soldados a la charola, la tolva, para que no se descargue lateralmente el material, tomando en consideración los conceptos de capacidad y de tamaño de piedra que pudiéramos manejar en estos alimentadores. Entonces, nosotros tenemos ciertos datos fijos de materiales. Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Es importante que algunos equipos de la serie B tengan faldillones para que no se desborde el material hacia los laterales. Puse algunas limitaciones. Muchas veces nuestros clientes piensan que el mando vibratorio, como es muy pesado, puede soportar ciertas capacidades o que sobresalgan dentro de sus limitaciones. Los alimentadores series deben de estar siempre bien balanceados para que tengan un buen desplazamiento. Cuando resolvemos este buen desplazamiento, nos va a durar toda la vida el desplazamiento porque no tiene partes en rotación. Cada modelo de alimentador está bien diseñado con una superficie de charola adecuada. Si pasamos ese límite estamos poniendo un peso mayor al ajuste de la charola, y entonces tendríamos que volver, si nos pasamos de ese peso o de esa dimensión, tendríamos que reajustar el equipo y ver si logramos ese desplazamiento. También en peso de la charola, si ponemos un peso mayor, estamos también alterando la vibración natural del equipo y tendríamos que reajustar el equipo, poniendo muelles para tratar de lograr un desplazamiento de 55 milésimas en la charola. También, una de las cosas muy importantes, si llegáramos a vender, que nunca lo hacemos, un mando vibratorio, tendríamos que buscar el punto exacto de balanceo para que haya un buen desplazamiento en la masa secundaria, en la masa de desplazamiento o en la masa de resonancia. Si no tenemos ese buen balanceo en ese punto, el alimentador no funcionaría adecuadamente. También es muy importante cuando suministramos un equipo que sepamos el tipo de material a manejar, la densidad del producto, la velocidad del producto, la humedad, la temperatura y el tamaño de partícula. Hice yo un ejemplo
para un alimentador 75E que maneja aproximadamente datos de diseño de la hoja, ¿no? Maneja 290 toneladas por hora en arena sílica. Ese dato está en los catálogos. Pero si llegáramos, la arena sílica tiene una densidad de 100 libras por pie cúbico y maneja, sobre todo, es importante, una velocidad de 35 pies por minuto. Pero si quisiéramos alimentar café a granel, este es muy ligero y esta densidad de ese café tiene una densidad de 200 toneladas, 200 kilogramos por metro cúbico. Y entonces, si tenemos el dato de 290 y la densidad del café es de 20, entonces el equipo maneja 58 toneladas por hora de café, cuando en la arena sílica puede manejar 290 toneladas. Vean la diferencia con la que baja. Pero aparte de eso, también la velocidad disminuye. No es lo mismo aventar o desplazar a una velocidad de 65 pies por minuto la arena sílica a desplazar el café soluble. Este se desplaza con 24 pies por minuto comparado contra los 35. Y entonces, aunado a estos 58 toneladas que habíamos sacado, hay una relación de 0.68, la división de 0.68, y nos convierte en 39 toneladas por hora, comparados contra los 290 toneladas de arena sílica. Eso siempre lo debemos de tener en mente y saber qué capacidad vamos a manejar inicialmente con estos diseños. Sistemas de suspensión. Es muy importante. Muchas veces nos hemos encontrado que de alguna manera pensamos que la charola pudiera tener capacidad de desplazamiento, no importando que topara con alguien, no, con algo. Estos alimentadores deben estar totalmente libres para desplazarse suavemente y ese desplazamiento lo produce nuevamente, insisto, la armadura. Podemos ponerlo con cables que sean siempre colgantes o en la base fija por abajo, por la parte inferior. Y también, si no hay espacio, podríamos suministrar un mando superior o un mando inferior como aquí. Aquí necesitamos altura y aquí no necesitamos altura. Y entonces podemos suministrar estos tres tipos de modelos. Podemos suministrar también tan largos y poner en serie una charola de una longitud considerable utilizando 2 o 3 mandos en la longitud o también a lo ancho. Daremos unos ejemplos posteriores con una charola que tiene 3 mandos en paralelo. También tenemos diferentes formas de operar estos equipos. El original es con un mando, con un control que manda corriente alterna al alimentador, y dependiendo del voltaje va aumentando o disminuyendo el desplazamiento. Tenemos, por ejemplo, también para una casa de mezclas, tenemos controles que están sujetos a un control principal, y después cada alimentador tiene su propio control, de tal manera que podemos controlar independientemente con los controles, pero a la vez todos en conjunto. También podemos automatizar por medio de señales los equipos. Puede ser una señal externa o puede ser la de un motor, etcétera, ¿no? También se puede aquí en este último, se puede autoalinear para tener un mismo control de desplazamiento y que siempre se haya una columna de carga
recibiendo una señal externa. Entonces tenemos muchas maneras de controlar un equipo o varios equipos dependiendo de los requerimientos del cliente. Recomendaciones. Primero, cuando hay una instalación, debemos de tomar en cuenta primero que la tolva no debe de tocar absolutamente en vacío nada, para que nada la detenga y sea un desplazamiento libre. También debemos de ver que la columna respete el 25%, sea respetado el 25% y no una tolva tenga mayor de ese desplazamiento porque afectaría el desplazamiento del material. Debemos de sacar siempre el espesor de la cama de material y ver si rebasa las laterales de la charola. Si lo rebasa, entonces tendríamos que poner faldillones sujetos, o sea, placas sujetas a la tolva que impidan que se derrame hacia los extremos. El material debe estar, por lo regular, seco. No debe de estar húmedo. Dada mi experiencia, he encontrado que hasta un 3% de humedad puede ser aceptable. Ya mayor no es recomendable, aunque sí he visto en algunos casos pero ha sido exclusivo de ese proceso, que ha sido hasta el 10%, pero no más en este caso, no en los demás. También debemos de considerar el tamaño de piedra, que no sea, no obstruya el paso del material depositado sobre el alimentador. Pero esto tendría que ser parte del diseño de la tolva, ¿no? Si se oye algún ruido, el sonido del vibrador debe ser ahogado, no debe ser como de metal con metal. Mucha gente dice que quiere escuchar metales para que esté pensando que está operando perfectamente bien el equipo. No, aquí debe estar ahogado y no se debe de escuchar metal con metal. Si se escucha es que algo está mal y habrá que eliminarlo o saber de dónde viene. Pudiera ser también que viniera del resorte que está suspendiendo al alimentador y el resorte está pegando. Entonces, ahí no habría tanto problema, pero sí es recomendable saber de dónde vienen los ruidos. También es importante, nos dice aquí que tenemos que tomar en cuenta que la masa de desplazamiento es un conjunto de muelles que están unidos a la armadura y esas muelles a su vez están sujetando a la charola. Si hay algún tornillo suelto, el desplazamiento no va a ser uniforme y pudiera quebrarse la charola fácilmente. Si todos estos puntos los tomamos en cuenta, el equipo nos va a durar años, verdaderamente años, porque no hay partes en rotación, no hay partes de desgaste más que en la charola. Aquí hay un ejemplo de un mando, de un alimento giratorio con triple mando. Aquí está de la parte superior, están los mandos 1, 2 y 3. Vean los colgantes cómo están totalmente verticales. Aquí apenas se estaba instalando. Esto iba a ser colocado en Sonora. Este es un tambor magnético que iba a dosificar el material sobre este tambor para concentrar mineral de fierro en seco.
esta tolva está espaciada de la charola, pero aquí estaba mal. Esta tolva debe de entrar dentro de la charola para que opere perfectamente bien. Entonces apenas estábamos en la instalación. Este es un equipo colocado ahí en la ciudad de Durango, que también son triples mandos, y vean cómo tiene la charola, cómo tiene material aquí, y no lo dosifica, porque no está operando el equipo. La instalación tiene cables aquí y permite el fácil desplazamiento del material. Eran dos equipos en paralelo. Aquí están estos equipos operando, pero vean con qué uniformidad está desplazando sobre este tambor. Este es un tambor. Entonces aquí había un partidor que divide lo magnético de lo no magnético. Este material era un mineral de fierro que estaba en transición y requería de más intensidad. Este tambor magnético tiene mucha alta intensidad y estaba dosificando para concentrar este mineral de fierro. Aquí insisto en esto, vean la uniformidad, vean la placa para disminuir, aumentar y subir o bajar la cama de material. Aquí no había necesidad de faldillones. La tolva era de un muy buen diseño. Aquí Eris Equipos Magnéticos suministra desde un tornillo hasta la charola misma, ¿no? O bien el equipo mismo. Tenemos historial y preguntamos mucho, y si hay necesidad podemos visitarlos para suministrar y darles un buen servicio para el equipo. Es importante que sepan qué es lo que está dañando el equipo, ¿no? Y sustituirlo rápidamente. No sé si haya preguntas y respuestas. Aquí creo que dice aquí, ¿me recuerda cuál es la humedad máxima permitida en el producto para que opere correctamente un alimentador? Sí, la humedad máxima, dada mi experiencia, debe de andar entre 3 y 4% de humedad. En alguna ocasión, para un PVC húmedo, llegaba hasta el 10%, pero es exclusivamente, yo creo que fue una aplicación que resultó al final muy bien, porque sí operó el equipo, pero nunca he recomendado más de 4% para que opere bien. ¿Puede conectar el control a un PLC? Claro que sí. Nuestros alimentadores pueden operar a 220 o 440 de la serie B y pueden operar con una señal de 420 miliamperes desde un PLC. ¿Cuál dice aquí? ¿Cuál sería el checklist que se debe realizar antes del arranque de un alimentador? Aquí déjenme ver si... Aquí. Primero, debemos de observar que no se pegue nada, no esté deteniendo nada el desplazamiento de 0.55 milésimas. Segundo, bueno, antes que nada, si encendemos el equipo, vamos a ver el desplazamiento en la etiqueta de 55 milésimas. Si esto está bien, vamos a seguir con los siguientes puntos. Verificar aquí estos espacios, estos tornillos, aquí o abajo, ¿cómo lo tenemos? Si suspendido al piso o colgando de la superficie. Estos colgantes deben ser verticales. Si están en forma de V, está mal. Deberíamos de buscar los colgantes. Tercero, ver que la columna de carga no sea más del 25% sobre el largo de la charola. Si tenemos una tolva mayor, seguramente va a afectar el desplazamiento. Pero ¿quién me los va a mostrar? Nos lo va a mostrar la etiqueta de 55 milésimas. Este es el éxito de un buen desplazamiento. Esto nos lo va a mostrar.
y va a ser afectado. Si nos afecta esto, entonces está sucediendo algo que debemos verificar para que nos dé correctamente este desplazamiento. Los colgantes verticales. El ruido es importante no tener ningún ruido. Si el material depositado tampoco va a producir ruido ensordecedor o algo, ¿no? Básicamente esos son el checklist que debemos de tomar en cuenta. A ver, déjame ver. ¿Qué parámetros debo de considerar en el diseño de tolva que va a dosificar al alimentado? Bueno, sobre todo la capacidad que queremos. Aquí, espérame, déjame. La capacidad que queremos, el tamaño de material. Si tomáramos debe ser vamos a suponer que tenemos una piedra de 4 pulgadas. Deberíamos de tomar en consideración espacios de más de 2 veces el tamaño de piedra. Yo sugeriría 3. Entonces, si tenemos 4 pulgadas, deberíamos tomar en consideración un espacio mayor de 12 pulgadas aquí y mayor aquí, tal vez unas 16, 18, 20 pulgadas en esta altura. Y entonces trataremos de ver cómo, pero también la densidad y la velocidad del material que tenemos. ¿Cómo puedo asegurar que la instalación que realice es correcta? Vuelvo al mismo. Lo importante es ver el desplazamiento. Este desplazamiento nos va a dar el éxito del alimentador. También podemos ver con el amperaje. Si el amperaje es bueno y está debajo, entonces tenemos un buen desplazamiento del equipo. Y el ruido. Así de sencillo el equipo, así es de sencilla la situación. Dice aquí, la relación que menciona entre la columna de material es exclusiva de este modelo de alimentadores o es aplicable para todos. Esto es aplicable para todos, incluso para los equipos pequeños, para los de la serie B, que son estos, o para los alimentadores mecánicos. Si tenemos una columna de carga mucho mayor, hay otros equipos que pueden operar, que son bandas transportadoras metálicas, se les llama apron feeders, u otro equipo, ¿no? A ver, déjeme ver. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de un modelo 26C y el mantenimiento básico? Vuelvo a lo mismo, el modelo 26C es el modelo más pequeño. Tenemos un 15A, pero creo que está ya va a salir de ahí. Este 26C, debemos de saber qué va a manejar el producto sobre todo y compararlo con la capacidad que tenemos de diseño. La charola y sobre todo el ancho y el largo de la charola. El mantenimiento básico no tiene partes en rotación. Si logramos ese desplazamiento de 0.055 milésimas, va a estar perfectamente operando correctamente el equipo. Si hay un buen diseño de tolva, si no hay humedad, si no está detenido y si también la capacidad es adecuada, hay que tomar en cuenta todos esos datos, ¿no? A ver aquí. Bueno, aquí creo que ya la contesté. ¿Cómo puedo asegurar la estación sea correcta? Pues con este desplazamiento. La relación que menciona entre la columna de material. No, aquí, bueno, ¿es importante esta columna de material? Es importante esta columna de material, pero sobre todo hay que recordar que quien está transmitiendo el desplazamiento hacia la charola es un imán permanente que está siendo atraído y repelido por una corriente electromagnética,
que es la bobina. Ese imán no es más del tamaño del ancho, de 4 pulgadas de ancho. Entonces, ese es el que está facilitando el desplazamiento hacia la charola y le está dando el brinco al material que está depositado ahí. Si tenemos una columna más grande, ese peso nos va a evitar que demos desplazamiento y no va a desplazar para nada. Y entonces estamos corriendo el riesgo de que se rompan, porque estamos, por un lado, ejerciendo la fuerza de desplazamiento y por el otro lado estamos impidiendo que se desplace el material. Entonces puede que se rompa de inmediato el equipo, no dure ni 2 días. Por eso hay que tomar en cuenta bien el diseño y el diseño de la tolva. ¿Cuál es la inclinación correcta de la charola de un alimentador? Dependiendo de lo que quieran ustedes, ¿no? Pero puede ser 10 grados, puede ser 7 grados, 10 grados, 15 grados. Me he tocado muchas veces en que, por ejemplo, hay una arena que se desplaza como si fuera canicas de vidrio y entonces se desplaza muy fácilmente y no tenemos control sobre eso. Entonces tendríamos que hacer una charola muy larga para que hubiera un control y no fluyera el material. Entonces hay que recomendamos pues una inclinación de 0 grados. Pero por lo regular, una buena inclinación es 10 grados. Se cambió la bobina de un alimentador 26E, pero no vibra. Teniendo el voltaje adecuado, manejamos pele de polietileno. Aquí, primero habría que ver si estamos suministrando a la bobina los 115 volts que debe de operar. Y después, si está operando perfectamente bien, ok. Después, está obstruyendo el desplazamiento de la armadura, ver si la armadura está pegando contra la bobina. Me ha tocado casos en que de alguna manera mandan a rebobinar porque se les dañó y resulta que la bobina está más gruesa y entonces está pegando la armadura o los imanes están pegando contra la bobina y no permiten el desplazamiento. Entonces habría que ver si está dentro de los límites ese rebobinado o esa bobina. También tenemos calzas para subir o bajar la bobina y ver por la lateral, se puede ver si el imán permanente está entre los entrehierros de la bobina. Pudiera ser que no esté y esté pegando la armadura a la bobina y no va a haber desplazamiento. Entonces habría que verlo perfectamente bien. Nosotros tenemos técnicos que pudieran dar sugerencias mayores y a mí en lo personal me salta más esta pregunta porque debemos de ver por qué no está funcionando y debemos de atacar el problema de inmediato. Pero debería de funcionar, ¿eh? Si está bien todo. Dice aquí, si el alimentador es de triple mando, como el que mostró, ¿cómo puedo asegurar que estén en sincronía? Primero, de la planta tiene que salir bien ajustado y bien probado. Pero muchas veces, dado el tamaño, el cliente lo que hace es quitar un mando vibratorio o quitar los 3 y después poner la charola y después los mandos vibratorios. Ahí hay que tener mucho cuidado porque a la hora de desatornillar los mandos vibratorios, tenemos que volver a apretar perfectamente bien esos mandos vibratorios para transmitir uniformemente a la charola el desplazamiento. Pero ¿qué pasa si de alguna manera colocamos o enchufamos uno en un sentido y otro en otro sentido? Vamos a recordar
la, la onda que produce esta onda. Si esta onda debería de manejarlo, los tres mandos deberían de manejar que cuando estuviera la onda aquí, los tres tuvieran la misma onda. Pero si lo colocamos norte y sur diferente, a lo mejor unos estarían aquí arriba y otros estarían abajo. Y entonces se contradice el desplazamiento. Entonces tenemos que ver con acerrín primero en un principio, probamos que sea uniformemente, se esté analizando uniformemente y se desplace adecuadamente. Si no estar viendo y cambiando los equipos y tratar de ver el desplazamiento. Para eso está nuestro departamento técnico, para resolver ese tipo de problemas. Ahí sugeriría que nos llamáramos a nuestro departamento técnico. Pues es todo hasta aquí. Pues muchas gracias, les agradezco la amabilidad de escucharme. Nuevamente, gracias, hasta luego.